informáticos entre sí o los distintos dispositivos dentro de un sistema. O incluso la captación a través de las emisiones electromagnéticas de esos sistemas de información para tomar la información alojada en los mismos, que puede tener un valor de carácter industrial o de lo que sea, ¿no? Y luego la figura de la tipificación de abuso de dispositivos. ¿Qué es esto? Esta es la figura en la que se concreta todo esto que les he explicado antes del adelantamiento de la barrera de protección. Aquí se sanciona la elaboración, la adquisición para el uso, la distribución y la difusión de materiales y o herramientas aptos para cometer los ataques informáticos a los que me he referido anteriormente. La mera posesión, adquisición o preparación. Claro, el legislador europeo y el español son plenamente conscientes de que están en el límite de la aplicación del derecho penal y entonces definen muy bien el tipo penal. Exigen que concurran dos requisitos para que sea delictivo: que sean herramientas o instrumentos específicamente preparados para cometer esos ataques informáticos, primero, y segundo, que el que los posea, fabrique, elabore, transmite, lo haga con la finalidad de cometer un ataque informático. Y eso la prueba le corresponde al fiscal en el proceso, claro. Pero quiero decir que el elemento subjetivo es importante para no exceder, digamos, el marco de lo que debe ser objeto de represión penal. Dentro de los daños informáticos, bueno, pues las modificaciones son las que ven ahí. Se regula separadamente, por un lado, los ataques a daños, a daños a datos, borrar, alterar, suprimir, etcétera, datos informáticos, y por otro lado los ataques a sistemas que supongan la obstaculización o interrupción del sistema informático completo, ¿no? La pena se ha elevado, no lo he puesto ahí, bastante. Las tipo básico ha pasado de 2 años de privación de libertad como pena máxima a 3, el tipo básico. Se definen mucho más detalladamente los subtipos agravados. Se consideran subtipos agravados cuando se ha afectado una pluralidad de sistemas informáticos, cuando se afecta a sistemas informáticos de infraestructuras críticas, cuando se afecta a sistemas informáticos de instituciones de las que depende la prestación de servicios esenciales, lo que decía antes, salud, gas, electricidad, etcétera. Y en esos casos la pena puede llegar en nuestro Código Penal hasta los 8 años de prisión, la pena privativa de libertad. Se tipifica expresamente, de esto también se ha hablado en la mesa, como una agravación el uso de datos de identidad ajena, es decir, la simulación de la identidad de otra persona para llevar a cabo este tipo de ataques informáticos, y luego también se incluyen dentro de los daños informáticos una figura similar a la que les he comentado antes, en relación con los accesos ilegales, la posesión de las herramientas o instrumentos aptos para llevar a efecto ataques informáticos. Bueno, y voy a terminar los aspectos penales sustantivos con una brevísima referencia a los delitos de terrorismo. Vamos a ver, en materia de terrorismo, la legislación española bebe de su propia experiencia, porque, como ustedes saben perfectamente, España lleva más de 5 décadas luchando de una forma importante contra un problema muy serio de terrorismo, pero también bebe de la experiencia europea y de la normativa europea. Si hay que fijar los criterios europeos en materia de lucha contra el terrorismo, hay muchos documentos, pero yo les citaría 3 básicamente. El Convenio 196 del Consejo de Europa sobre terrorismo, sobre lucha contra el terrorismo, la decisión marco del año 2002 de la Unión Europea, que se refiere muy someramente a Internet, pero que es importante porque es el documento a partir del cual se inicia todo el proceso de armonización normativa en Europa en materia de terrorismo, y la decisión marco del año 2008, que es un documento importantísimo, es sobre prevención de terrorismo. Miren, esa decisión se dicta en el año 2008 en Europa, en una Europa que está aterrorizada. Recuerden ustedes que habían sido los atentados de Madrid en el año 2004, los atentados de Londres en el año 2005, y efectivamente existe un temor serio de que puedan seguirse produciendo atentados terroristas de esa naturaleza. Y claro, se detecta fácilmente que la dinámica del terrorismo yihadista, el terrorismo global, como quieran ustedes llamarlo,
es completamente diferente al terrorismo tradicional. Es decir, ya no estamos hablando de células organizadas, estables, permanentes, que manda un jefe que fija objetivos. Estamos hablando de células terroristas que se constituyen autónomamente, por propia iniciativa, a impulsos de mensajes, de consignas que lanzan los líderes yihadistas y que las lanzan a través de Internet. Entonces, el peligro que puede entrañar Internet para la difusión y ejecución de actos de terrorismo es muy grave. Por otra parte, se detecta también que se está utilizando Internet, y esto hoy es noticia cada día, seguramente ustedes estarán informados sobre ello, para captar nuevos terroristas, para adiestrar terroristas, para adoctrinar terroristas, para entrenar. Es decir, en Internet se puede encontrar cómo se hace una bomba, cómo se fabrica un cinturón explosivo o cómo hay que disparar un arma, ¿no? Hasta tal punto que esa decisión marco de la Unión Europea lo que dice es eso, que se ha convertido Internet en un inmenso campo de entrenamiento virtual, ¿no? Entonces, en la Unión Europea se dice, no señores, esto es un riesgo tremendo, hay que definir qué son estas conductas y los estados tienen que tipificar en sus ordenamientos jurídicos estos comportamientos, porque tenemos que tener herramientas legales para poder hacer frente a ese fenómeno criminal, ¿no? Y entonces en esa decisión marco se plantea, pues por ejemplo, la necesidad, se plantea y se define la necesidad de sancionar la captación de terroristas, el adiestramiento de terroristas, el adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra legislación bebe de toda esa doctrina. Nosotros tenemos un tipo genérico de terrorismo, que es el que les marco ahí, el 573. En realidad es un delito que este concepto genérico es cualquier delito grave puede ser delito de terrorismo siempre que se cometa con finalidad terrorista. Y las finalidades terroristas las define el artículo 573 primero, y son en definitiva subvertir el orden constitucional, alterar el funcionamiento de las instituciones del Estado, coaccionar a los poderes públicos, aterrorizar a la población, perturbar el funcionamiento de instituciones estatales o pretender alterar la estabilidad y el funcionamiento del Estado, en definitiva, ¿no? Entonces, define de esa forma todos los delitos de terrorismo, pero luego determinados delitos los define expresamente, y entre ellos yo les he entresacado aquellos que se relacionan con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Concretamente, se tipifica como delito de terrorismo los accesos ilegales y daños informáticos que les acabo de comentar. Esos mismos, cuando se cometan con cualquiera de esas finalidades, son delitos de terrorismo y en consecuencia la pena que les corresponde es muchísimo más grave. Luego también se tipifican los actos de colaboración con terroristas, concretamente los que ven ahí. Por ejemplo, como actos de colaboración, la captación de terroristas o la formación o adoctrinamiento de terroristas, tanto si se realiza de una forma presencial, digamos, es decir, entrenando en el monte, como si se realiza a través de Internet, es decir, la virtual. Y también la prestación, fíjese que se incluye la prestación de servicios tecnológicos a las organizaciones terroristas para ayudarles en el desarrollo de sus actividades. Se consideran también como delitos de terrorismo el adoctrinamiento o adiestramiento desde el punto de vista pasivo, es decir, el que acude a estas charlas, actividades de formación, también cuando lo hace a través de Internet, y esa figura específica que se acaba de incorporar, esa que ven ahí, del 575.2, esta se ha incorporado por la Ley Orgánica 2/2015, que se refiere concretamente al tema que nos ocupa. Se sanciona al que con carácter habitual y para, siempre las finalidades son importantes, para formarse y capacitarse como terrorista, acuda habitualmente a contenidos en la red, aptos e idóneos para capacitar para el desarrollo de actividades terroristas o para colaborar con las actividades de los grupos terroristas. Pues también es delito, en el delito de terrorismo, el enaltecimiento de terrorismo o humillación de las víctimas, que tiene una agravación si se hace precisamente a través de Internet, y finalmente la incitación a través
de cualquier medio de comunicación, pero también a través de Internet, a la comisión de delitos de terrorismo. Con esto nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar todo ese planteamiento de la decisión marco del año 2008 a la que me refería. Bueno, pero la lucha contra los delitos y contra la ciberdelincuencia no solamente depende de que tengamos tipos penales adecuados para hacer frente a los hechos ilícitos. Tan importante como tener tipos penales adecuados es que tengamos adecuadas herramientas de investigación. Porque obviamente eso seguro que ustedes me entienden perfectamente. No se puede investigar un delito que se comete a través de la red utilizando para ello las técnicas policiales tradicionales. Las más de las veces va a ser necesario utilizar en la investigación las propias herramientas tecnológicas, o dicho de otra forma, habrá que meterse dentro de los sistemas informáticos, para saber qué ha pasado, cómo ha pasado, quién ha sido, y lo que es más importante, para encontrar evidencias de todo ello que nos permitan acusar a la gente, sentarla y exigirle responsabilidad. Pero claro, esto presenta dos dificultades importantes. Unas técnicas, que sobre eso no les cuento porque ya lo he dicho antes, y eso es problema de técnicos, que son las que dependen de las propias características del espacio en el que se desarrolla esta actividad. Pero hay otra dificultad muy importante y se ha comentado aquí esta mañana. Miren, nuestros ordenadores, nuestros iPads, nuestros dispositivos, nuestros teléfonos móviles se han convertido en herramientas en las que almacenamos información de carácter personal y con las que nos comunicamos con terceros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muy fácilmente diligencias de investigación que tengan por objeto esas herramientas o esos dispositivos van a afectar a derechos fundamentales. Derecho fundamental a la intimidad, al derecho fundamental a la protección de datos o al secreto de las comunicaciones. Derechos fundamentales que ustedes saben que están reconocidos en las constituciones de todos los estados democráticos y en muchos tratados y convenios internacionales. No se los voy a citar porque los conocen perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que ser eficaces, tenemos que ser capaces de aprovechar la potencialidad y capacidad que nos ofrecen esas herramientas tecnológicas, pero no podemos ser eficaces a cualquier precio. Tenemos que ser eficaces, pero al mismo tiempo preservando los valores y los principios sobre los que se asientan los sistemas democráticos y, en definitiva, nuestro modelo de convivencia. Y ahí hay que afinar mucho, Entonces, recientemente se ha llevado a cabo en España una reforma muy importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por esa Ley Orgánica 13/2015, que lo que hace es precisamente esto, abordar todo el tema de la investigación tecnológica. Y el legislador español en la exposición de motivos lo dice muy clarito, lo mismo que les he dicho yo. Dice algo así como: hay que conseguir herramientas que nos permitan hacer frente a un fenómeno criminal de nuevo cuño, pero hay que hacerlo sin que eso suponga limitar el espacio de exclusión personal que todo individuo tiene frente a interferencias o injerencias injustificadas por parte de terceros, ¿no? Entonces, yo creo que la reforma que se ha llevado a efecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, yo creo que se puede concretar en esas tres grandes líneas de actuación, que las resumo muy rápidamente porque termino con esta transparencia. En primer lugar, el legislador español ha incorporado a la norma lo que ya era una doctrina constante de nuestros tribunales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Ocurre que hasta ahora no teníamos nada. Es decir, no había nada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española sobre investigación tecnológica. Es decir, es que este camino lo estamos andando todos a la vez, somos todos novatillos, estamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros tribunales han ido elaborando a lo largo de los años toda una doctrina sobre cómo llevar a efecto diligencias de investigación que afecten a derechos fundamentales. Entonces, el legislador, la verdad es que lo ha tenido fácil, porque ha cogido la doctrina de los tribunales y la ha puesto negro sobre blanco en una ley, ha hecho una ley con esa, ¿no? Y así regula temas tan importantes como la interceptación de las comunicaciones, que antes era solo la regulación que teníamos muy escasa y se refería exclusivamente a las telefónicas, y ahora se extiende también a las postales, a las telemáticas, a las electrónicas y en general a las virtuales. Y fíjense que el legislador español ha puesto el acento en una cosa importantísima.
desde mi punto de vista, en la, digamos, matización extrema de cuál debe ser el contenido y alcance de la intervención. El juez debe de precisar con todo detalle qué medios de comunicación quiere intervenir, qué formas de comunicación y por qué en cada uno de los casos, para garantizar que la interceptación o la intromisión en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones sea la mínima imprescindible para averiguar lo que queremos averiguar. Y por tanto, la intervención que lleve a efecto la policía se tiene que ajustar a esos límites y el control que se establece por parte del juez es exhaustivo sobre cómo se lleva a efecto esa medida, ¿no? También se contiene, a propósito de la interceptación de comunicaciones, otros temas muy interesantes como lo relacionado con el acceso por parte de los terceros a las grabaciones, el periodo de duración de la intervención, la obligación de los operadores de comunicaciones de colaborar con las autoridades policiales y judiciales en ello y de guardar silencio, es decir, el deber de sigilo de los operadores de comunicaciones, etcétera. También regula el legislador temas tan relacionados con esta materia como la obtención de IPs, de direcciones IPs, lo que nosotros llamamos, no sé cómo le llamarán ustedes aquí, resolución de IPs, que es en definitiva determinar quién ha usado ese IP o desde qué dispositivo se ha hecho uso de esa IP concreta, que en este caso se exige también para ello autorización judicial, o la captación de equipos móviles, de teléfonos móviles, a partir de escáner a través de los cuales se capta el número email in sí de esos aparatos de telefonía móvil, ¿no? Luego, otra gran línea de actuación del legislador ha sido incorporar normas internacionales en esta materia al texto legal, a la norma interna. Lo mismo que les decía antes. Tenemos un delito que se puede cometer en un país y que sin embargo los efectos se producen en otro, con lo cual vamos a tener que usar en un país pruebas que se han generado en otro país distinto y que están almacenadas en otro país distinto. Y la única forma de poder hacer esto es que haya unos criterios comunes sobre obtención de pruebas, sobre custodia de pruebas y sobre transmisión de pruebas. Y por eso, bueno, pues el legislador español ha tomado en relación con ello pues mucha buena parte de la normativa de la Convención de Budapest. Entre las novedades más importantes, pues por ejemplo la famosa preservación de datos del artículo 16 de la Convención de Budapest, que la acabamos nosotros de incorporar. En ese artículo se lo he puesto ahí, 188 octis, exacto, que es una medida de aseguramiento. La posibilidad en definitiva de que la policía o la fiscalía ordenen, y digo ordenen, a los operadores de comunicaciones, a los proveedores de servicios de Internet o a cualquier persona física o jurídica que tenga datos informáticos, que los conserve. Es decir, que no se destruyan en tanto tenemos autorización judicial para acceder a los mismos. Fíjense que no faculta a la policía y a la fiscalía para acudir a esos datos sin autorización judicial, solo para ordenar que no se destruyan y que estén a disposición cuando el juez otorgue autorización para ello, ¿no? Y otra medida que también se toma de la Convención de Budapest es la relacionada con la incorporación al proceso de datos de tráfico almacenados por los operadores de comunicaciones. Este tema estaba regulado en España por la Ley 25/2007. Yo no sé si ustedes conocerán toda la polémica que ha habido en Europa en relación con este tema, porque deriva de una directiva del año 2006 que fue declarada, la anuló más bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si luego quieren en el debate les explico un poco más, no quiero entretenerme con esto. Pero bueno, en definitiva se regula efectivamente que el acceso de los datos de tráfico que tienen los operadores al proceso solo se puede hacer mediando autorización judicial. La novedad es que, así como la ley que teníamos antes solo permitía acceder a esta información en el caso de investigación de delitos graves, ahora con la nueva ley de enjuiciamiento criminal se puede acceder a esa información para la investigación de cualquier delito cometido a través de las tecnologías de la información y la comunicación, con lo que nos aproximamos también al artículo 17 de la Convención de Budapest. Y ya el último punto, dos cositas que creo que para ustedes puede tener un especial interés. También el legislador español yo creo que ha sido valiente,
porque ha dado paso a unas técnicas, al uso de regulación de unas técnicas policiales muy novedosas que aprovechan efectivamente todas esas capacidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, pero con un control muy fuerte por parte del juez para evitar que se pueda haber una interferencia o una injerencia ilegal en derechos fundamentales. Me refiero concretamente a dos. Una, el agente encubierto online. Nosotros teníamos regulado en España la figura del agente encubierto. Es una técnica policial que se usa bastante, se ha usado bastante en relación con grupos de delincuentes con realidad en el mundo físico. Es decir, estamos hablando de una infiltración física en grupos de delincuentes. Entonces, es una técnica que se ha extendido ahora a las investigaciones online, a todo tipo de investigaciones online, siempre que exista autorización judicial para acceder a canales de comunicación cerrados. La novedad también, esto es muy interesante, es que se autoriza al agente encubierto a introducir archivos ilícitos en la red con fines de investigación, con autorización judicial, por supuesto. El legislador está pensando concretamente, los investigadores me entenderán perfectamente a lo que me refiero, los foros de pornografía infantil, en los cuales es difícil entrar si no se demuestra una cierta sintonía con la actividad que allí se realice, que muchas veces no hay una forma de hacerlo más que introduciendo pornografía. Bueno, pues en España finalmente se ha previsto esta posibilidad con un control muy riguroso del juez del material que se introduce, de las circunstancias en que se introduce y de la propia evolución de ese material en la red en la medida que sea posible. Todavía no lo hemos hecho porque no entra en vigor hasta el día 6 de diciembre. No les puedo contar cómo ha ido, pero regulado lo tenemos regulado. Y luego el último punto, y con esto ya termino, otra técnica muy novedosa que se contempla ya en la legislación española, aparte del acceso a información alojada en la nube, que se puede hacer, está previsto, es necesario para ello autorización judicial, o incluso, y esto es interesante también, puede hacerlo la policía por sí misma en supuestos de urgencia, pero comunicándoselo al juez con 24 horas después, y el juez en ese plazo de 24 horas puede mantener los resultados o no convalidar la medida si entiende que ha habido un exceso, pero en principio se puede hacer en casos de urgencia la policía por propia mano, ¿no? Y luego el registro remoto de sistemas informáticos, que en definitiva supone el registro telemático a través de un software o a través de códigos de identificación personal para seguir la evolución de un sistema informático. Esto ha sido objeto de polémica en España tremenda, porque se ha dicho que es una medida extraordinariamente invasiva, y yo estoy de acuerdo, claro que es una medida muy invasiva, pero lo importante no es que sea invasiva la medida, sino cómo vamos a controlar judicialmente esa diligencia policial, tanto cuando se utiliza, es decir, en los casos en que sea estrictamente necesario, como el control necesario de esa medida. También en relación con ello les diré que no tengo práctica porque todavía no la hemos experimentado, pero que de momento la tenemos regular. Y esto es todo lo que les quería contar. Quedo a su disposición por si quieren alguna aclaración o que complete algún tipo de información. Gracias. Agradecemos la ponencia de la doctora Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de la Sala de Criminalidad Informática del Gobierno de España. Le pedimos permanezca un momento al frente para abrir la sesión a preguntas y respuestas. Le rogamos a los interesados en preguntar, levantar la mano para acercar el micrófono. Del mismo modo, identificarse al hacer la pregunta. Gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias por su exposición. Mi pregunta va enfocada en su experiencia, que veo que tiene una vasta experiencia en la investigación del delito. ¿Ha encontrado o ha observado algunas diferencias de género en cuanto ya sea la forma de abordaje del delito o el sexo de la víctima o del delincuente o la incidencia, incluso el tipo del delito que se comete? ¿Hay o no hay ninguna diferencia? ¿En función se refiere a hombres o mujeres? En términos generales, no. Hombre, yo creo que, no sé por qué los delincuentes suelen ser hombres, pero yo creo que porque no quiero decir, vamos a ver, entiéndanme. No, yo es que creo que el aspecto de las tecnologías es
es más propio, yo que sé, hasta ahora lo trabajaban más los hombres. De hecho, incluso en las reuniones de trabajo profesionales lo habitual es que encuentres, hombre, no es muy frecuente que haya mujeres expertas en tecnologías. Entonces, no podría decirlo. Es cierto que, por ejemplo, los delitos de pornografía los cometen básicamente hombres. Eso es cierto, los delitos relacionados con la pornografía infantil. Vaya, eso está comprobado. Es el micrófono, ¿verdad? Pero yo creo que por la propia naturaleza de la actividad ilícita, ¿no? Pero tampoco necesariamente, porque hemos tenido supuestos de pornografía, delitos de pornografía cometidos por mujeres, ¿eh? O sea que no necesariamente, aunque es cierto que generalmente suelen ser varones. Pero por lo demás no tiene por qué haber una mayor, salvo eso, que puede que posiblemente la formación en tecnologías sea más propia hasta ahora o ha sido más propia de los varones, y claro, lo cierto es que el delincuente de este tipo es un experto, que es uno de los graves problemas que tenemos. Es decir, que cuando te enfrentas a la investigación de este tipo de conducta, los malos saben mucho y están muy preparados. Y claro, ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por formarnos y por irnos especializando en estos temas. Es como una asignatura pendiente, ¿no? Gracias, doctora, muchas gracias. Felicidades por su ponencia, excelente, de verdad. Si nos pudiera comentar un poquito acerca de la relación de la estrategia de ciberseguridad de España, porque sabemos que tienen una muy buena, con todo esta evolución de los procesos legislativos y el CENAPIC, que es el Centro de Infraestructuras Críticas de España. Bueno, de verdad que no lo digo por decir que se dice siempre, pero me alegro mucho que me haga esta pregunta, porque yo no me tenía tiempo de explicar esto y me parece una cosa importantísima. Mire, en España efectivamente tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad desde el año 2013. Y claro, el problema de la lucha contra la ciberdelincuencia es uno de los objetivos y una de las líneas de acción de esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque, quiero decir, cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de uso seguro de las redes, de uso seguro del ciberespacio, y ahí eso es muy transversal. Ahí van incluidos temas de defensa nacional, va incluidos temas de protección de infraestructuras críticas, va incluida la actuación frente a la ciberdelincuencia y al ciberterrorismo. Y yo creo que el gran valor que ha tenido la Estrategia Nacional de Ciberseguridad Española es de ver esto como un gran conjunto. Es decir, el problema es de todos. Yo suelo decir, esto es como si tuviéramos un puzzle muy grande y cada uno tenemos unas poquitas piezas, pero la única forma de hacer el puzzle completo es cada uno aportar nuestras piezas, ¿no? Entonces, como le digo, uno de los ámbitos de la estrategia es la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Y entonces, para desarrollar ese objetivo, nos hemos sentado en mesas de trabajo funcionarios policiales de los distintos cuerpos policiales que hay ahí en España. Saben que tenemos cuerpos policiales nacionales, otros autonómicos. También se han sentado el CENEPIC, efectivamente, INCIBE, el CER de INCIBE, pues se han llamado a la Fiscalía y hemos estado trabajando todos juntos sobre qué reformas legales habría que llevar a efecto para poder hacer frente a este fenómeno criminal. Y una buena parte de estas reformas que les he contado son fruto de ese trabajo de equipo en el que hemos de alguna forma juntado los puntos de vista de todos. Y uno de los aspectos que yo creo, y que por eso quiero insistir en él, que me parece importantísimo, es que esto no podemos pensar que por un lado va como digamos la actuación defensiva o preventiva frente a los ciberataques y por otro lado distinto va la lucha contra la ciberdelincuencia. Son dos caras de una misma moneda. Es fundamental que se denuncien los hechos ilícitos, los ataques que se están produciendo,
para que desde los sectores que nos encargamos de la persecución penal podamos actuar penalmente ante esas conductas, porque lo que hay que romper es esa sensación de impunidad que existe en la red. Es decir, eso hay que vencerlo. La sensación de que aquí todo vale porque total no me van a coger, esto no puede ser. Entonces es importante esa comunicación y es importante para aprender. Porque si nosotros no sabemos cómo se están produciendo los ataques informáticos porque no se denuncian, difícilmente podremos definir tipos penales que permitan sancionar esas conductas y dotarnos de herramientas técnicas y jurídicas para actuar frente a ese fenómeno criminal. Entonces, en definitiva, es fundamental la puesta en común de información. Y yo creo que el gran valor de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, al menos de la española, que es la que yo conozco, no conozco las de otros países como han ido, es ese, el sentar en una misma mesa a los distintos actores para trabajar juntos en la misma dirección. Muchas gracias, doctora. Verdaderamente su exposición muy exacta. Luis Miguel Dena, empresario. Y en México, la verdad es que da gusto ver que la Policía Federal está en este gran empeño de lograr lo que usted dice, reducir la incertidumbre de los ciudadanos en temas como los delitos cibernéticos y los ataques. Sin embargo, también en temas de seguridad nacional, no sé si ya dentro de la discusión tan amplia que hay en el continente europeo, se está atendiendo la parte de ataques cibernéticos de un país a otro. Creo que la seguridad nacional de los países, la seguridad de Estado, tiene también este tipo de incertidumbres jurídicas y en diversos foros se ha expresado que la mayor parte preventiva siempre va a ser la conciencia ciudadana. Pero ¿qué se está haciendo a nivel de la conciencia de los estados? Bueno, pues sí tiene usted razón, efectivamente. Lo que pasa es que eso sí que es un poco, a mí me supera, efectivamente una buena parte, quiero decir, me supera porque excede un poco de lo que es mi parte de actividad. Sí, es que aquí sonaba, pero bueno, lo que es mi parte de actividad, yo me dedico a la lucha contra la ciberdelincuencia, quiero decir. Ahora, es cierto que en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad española, claro, efectivamente hay una parte de defensa de las administraciones públicas, de actuación frente a posibles actos de ciberespionaje, etcétera, ¿no? Efectivamente es una actuación la que tienen que llevar los estados muy global, porque el problema efectivamente tiene una dimensión inmensa y es cierto que puede haber efectivamente ataques de un estado a otro estado, pero eso ya es más tema de ciberdefensa nacional. Nosotros, por ejemplo, en España también hemos creado un mando conjunto de ciberdefensa nacional que ha creado las Fuerzas Armadas, que ellos tienen efectivamente pues su ámbito. Colaboramos en muchas cosas, en lo que podemos colaborar, pero la pregunta que usted me hace ya se escapa un poco de lo que es mi actividad. Hablaría ya como ciudadano normal por lo que he leído en prensa, pero no por un conocimiento concreto del tema. Vale. Sí. Perdón, en caso concreto, me toca ver grupos delincuenciales en cuanto al robo de identidad o en particular, pues la clonación de tarjetas de crédito del turista europeo en Cancún. Prevalecen grupos delincuenciales, dicen ser expertos y dicen ser de cubanos y venezolanos, ¿verdad? Pero el turista europeo que se ve afectado con estos delincuentes regresan a su país de origen porque dicen allá poner sus denuncias. Mi pregunta en concreto es, ¿encuentran algún apoyo nuestros conciudadanos en el país? Sí, quiero decir, yo creo que cada vez hay una mayor colaboración a nivel de autoridades policiales y judiciales de todos los estados. Eso es lo que me está usted preguntando, ¿no? Efectivamente, si algo caracteriza este fenómeno criminal, y por eso este foro es tan importante, quiero decir que aquí cada uno pues cuenta lo que ha hecho y unos aprendemos de otros, porque es un camino por andar y queda mucho por recorrer todavía, ¿no? Y es cierto que cada vez hay más conciencia
de que efectivamente es necesario que los cuerpos policiales y que las autoridades judiciales se ayuden en las investigaciones. Justamente ahora mismo estamos trabajando por crear dentro de la Fiscalía una red de puntos de contacto que nos facilite como operadores jurídicos la comunicación directa, además en entornos como el nuestro, que tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, tenemos la misma forma de pensar y que es tan fácil la comunicación. Entonces, el poder descolgar un teléfono y hablar con un operador jurídico de otro país, decirle, oye, tengo esta investigación en marcha, ¿cómo podemos orientarla mejor? Luego ya llevaremos todo por las vías oficiales de cooperación internacional que estamos intentando, es otro de los objetivos que se está buscando por la Convención de Budapest, agilizarlas, que no sean tan rígidas, tan formales, que sean mucho más rápidas, porque lo cierto es que aquí el delincuente va muy deprisa y las pruebas desaparecen con mucha facilidad, hay que moverse muy deprisa. Entonces, esos canales hay que utilizarlos, intentaremos agilizarlos, pero hay que utilizarlos porque son los canales que nos permiten utilizar las pruebas en un proceso, que se hayan remitido esas pruebas oficialmente, ¿no? Pero también hay otra actividad por debajo, de colaboración entre colegas, entre operadores jurídicos, entre cuerpos policiales, y se está trabajando cada vez mejor. Yo creo, estoy optimista, yo creo que esto va incrementándose además poco más, cada vez un poquito más deprisa a medida que se va viendo el valor de esa cooperación directa con los operadores y también fiscales y jueces entre sí, etcétera. Tomaremos una última pregunta, por favor. Buenas tardes. Mira, hablaba usted de la cooperación entre los diferentes operadores de justicia y también mencionaba que en los casos de pornografía infantil se puede ordenar el retiro del material pornográfico de la red. En Europa pues tenemos que todos allá han signado el convenio de Budapest. ¿Qué es lo que pasa cuando esta información, todo este material pornográfico se encuentra fuera de países que no han signado el convenio de Budapest, o en países que están en Asia, Australia, o también en los países de América Latina? ¿Cómo realizan esa parte ustedes? Bloqueamos el acceso. Quiero decir, eso me he referido también a eso. Lo que se contempla por la ley es retirada de contenidos o interrupción de servicios de la sociedad del servicio, del prestador del servicio que está dedicado a eso todo el tiempo, vaya. O sea, quiero decir, no una cosa puntual, sino cuando es un prestador que es el único servicio que ofrece. Si radican en España no hay ningún problema porque se ordena judicialmente la retirada de contenidos o la interrupción del servicio. Si es dentro del ámbito de la Unión Europea, existen efectivamente una serie de normas dentro del ámbito. La Unión Europea es un ámbito de cooperación reforzado. Entonces, tenemos de cara a la cooperación interna entre los países de la Unión Europea, pues ya mucho avanzado, pero son muchos años desde que llevamos trabajando los temas de cooperación. Entonces hay unas reglas para cuando es un prestador que no está en España, pero está en Francia, pues más o menos lo conseguimos hacer igual, ¿no? Ahora, cuando ya nos lo están haciendo desde China, por decir un sitio, pues bloquear. Para eso se contempla expresamente el bloqueo, se bloquea a través de los proveedores de servicio de acceso españoles el acceso a esos contenidos y ya está. Se está haciendo así, con resolución judicial, insisto. O sea, todo este tipo de decisiones que pueden afectar a derechos de las personas, a intimidad, a libertad de expresión, a libertad de información, todos ellos exigen una resolución judicial que haga la ponderación, en definitiva, de los bienes y valores jurídicos que entran en juego. Vale. Nuevamente les pido un aplauso para agradecer la ponencia y la participación de la doctora Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de la Sala de Criminalidad Informática de España. Solicitamos al comisionado general de la Policía Federal, maestro Enrique Galindo Ceballos, y al titular de la División Científica subir al presidium para hacer la entrega de un reconocimiento a la ponente. Doctora y fiscal, nada más para agradecer a nombre de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal, del Senado de la República, esta exposición que a todos nos dejó grandes inquietudes, una perspectiva de futuro que hay que trabajar. Como usted dice, todas las aportaciones
hacen que construyamos nuevas ideas. Lo que hoy vimos fue extraordinario para lo que estamos haciendo en México. Yo le quiero agradecer mucho a nombre del Gobierno de la República, el Secretario de Gobernación, y que su estancia en México además sea excelente. Muchísimas gracias.